Curso de Leyes No Ágidas Clase 17 del Rabino Ariel Groisman. Curso de Leyes No Ágidas número 17, Teshuvá, el retorno a la senda del Eterno parte 2. Se aclara que este documento es una transcripción con resumen de la clase. Es posible que contenga errores no intencionales por parte del transcriptor, por lo cual extiendo mis disculpas al Rabino Groisman y a ustedes. En caso de tener alguna observación para el transcriptor, pueden comunicarse con Rafael Quintela, Red Olam Santa Cruz al correo, sczdistribucion@gmail.com. Salom a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio número 17 del ciclo llamado Curso de Leyes No Ágidas, el manual de instrucciones del Eterno para todos los seres humanos. Es fundamental para acceder al mundo venidero y para vivir significativamente en esta vida, con éxito, con bendición, con moderación y con intelecto. Lo que hacemos aquí es enseñar, y hoy terminamos la primera parte del libro del Rabino Weiner, 7 leyes divinas, el Código Divino. Obviamente este ciclo es auspiciado por el Gran Templo Paso de Buenos Aires y por José Corona. Vamos a dedicar esta clase especialmente a las personas que durante la semana se contactan con nosotros y nos dicen, Rabino, quiero ser parte y protagonista apoyando este canal con mi donación, para que con ello podamos hacer cada vez mejores clases, más contenidos, más videos, audios y, próximamente, porque estamos trabajando en ello, también libros. Que Dios les recompense medida por medida. Estamos en la clase número 17, culminando la primera parte que habla sobre Teshuvá. Dijimos en la clase anterior que Teshuvá es el arrepentimiento, el recálculo que la persona hace cuando se acerca y realiza la transición desde la ideología que tenía, desde la identidad espiritual que se había formado, hacia el monoteísmo de la Torá. Es cuando la persona dice, me asumo como monoteísta de la Torá, abandono toda idolatría y me apego al Eterno de la Torá cumpliendo sus mandamientos. Hay una plegaria especial que posteamos en nuestro canal que se llama La Subordinación y el Subyugo Divino, y pueden acceder a ella todos los que están suscritos a nuestro canal de YouTube. También todos los que me la pidan escribiéndome a info@luzdelatorah.org. Y se la enviamos. Es una plegaria para asumir la subyugación al Eterno cuando la persona está segura de que estudió y comprendió los 13 principios del monoteísmo de Maimónides. Se aclararon sus dudas y se consolidó en su mente la verdad del monoteísmo absoluto de la Torá. Entonces cae la mentira y la falsedad de la idolatría y de los cultos paganos, y la persona dice, me asumo como monoteísta. En ese momento la persona debe arrepentirse ante el Eterno de todas las transgresiones que cometió por no saber o por haber sido advertida incorrectamente. En ese momento el Eterno limpia absolutamente el alma de la persona. Por supuesto, también debe comenzar el trabajo de corregir y reparar todo el daño que hizo, tal como explicamos y estudiamos en la clase pasada. A partir de ese momento la persona vuelve a estar limpia. Ahora bien, si está limpia, siempre decimos que no vuelva a ensuciar sus ropas. Es decir, si el Eterno te limpió, no te ensucies nuevamente. No mancilles tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, porque el pensamiento, la palabra y la acción son las vestimentas del alma. Entonces, si el Eterno te limpia, no vuelvas a ensuciarte. Es una pena que lo hagas, porque si con esfuerzo evitas transgredir y permaneces firme, el Eterno te transforma. Obviamente, en el trabajo y el esfuerzo espiritual diario lamentablemente siempre uno puede transgredir. Pero la misericordia y la benevolencia del Eterno son eternas, y si haces una teshuvá sincera, corriges y reparas, el Eterno te limpia. Sin embargo, debemos esforzarnos por mantener la pulcritud espiritual. De eso estamos hablando, del concepto de la teshuvá. Y hoy vamos a hablar de lo maravilloso y profundo que es el tema del arrepentimiento, y de cómo el Eterno, de manera alegórica, abraza a la persona que retorna a Él cuando abandona las transgresiones, y de la profunda alegría que tiene el Eterno por cada uno de nosotros que hace teshuvá. Estamos en el capítulo 9 del libro del Rabino Weiner, 7 leyes divinas, el Código Divino, y con esto terminamos esta primera parte. Estudiamos en la última clase que la teshuvá sirve tanto para las transgresiones que uno hizo contra Dios, como para aquellas que uno hizo contra el prójimo. Claro que, como estudiamos en la clase pasada, las transgresiones que uno hizo contra el prójimo requieren, además de pedir perdón al prójimo y al Eterno, reparar el daño causado.
Tanto si uno estafó, engañó o difamó, tiene que reparar el daño. ¿Y cómo se repara el daño? Una de las formas es que, si hubo lesiones u otro tipo de daños materiales, se debe reparar económicamente mediante una indemnización. También se debe intentar reparar lo que se dañó preguntando a la persona afectada de qué manera puede compensarse o corregirse el daño. El libro dice así como una persona tiene que controlar y evaluar sus pensamientos y sus palabras, pero principalmente sus acciones. Ahora bien, tengamos en cuenta que las transgresiones a la Torá y a sus preceptos pueden ser tanto por hacer como por no hacer. Por ejemplo, está la prohibición de hacer idolatría, y, por otro lado, está el deber de rezar todos los días y el precepto de agradecer al Eterno por la comida antes y después de ingerirla. Por eso hay que estudiar lo que está permitido y lo que está prohibido, lo que es conveniente y lo que es inconveniente. Pero, además de las acciones, como seres humanos tenemos conductas y rasgos de carácter que también debemos evaluar y sopesar. Esto incluye controlar que nuestras palabras y actitudes estén ajustadas a lo que Dios quiere de nosotros, lo cual implica no ofender a Dios y no dañar, insultar o difamar al prójimo. También tenemos que evaluar y controlar nuestros rasgos de carácter. ¿Cómo es esto? El libro dice, así como una persona tiene que controlar, evaluar, sopesar y discernir entre sus acciones, si hay algo que contradice o viola el código Noájida debe arrepentirse cuando identifique esas transgresiones, abandonar las acciones incorrectas y acercarse al Eterno. Cuando pedimos que la persona no transgreda con su comportamiento, que muchas veces es resultado de sus rasgos de carácter, la persona puede decir, es mi personalidad, es mi carácter, yo soy así. Pues no. Muchas veces eso es una construcción social que uno puede trabajar espiritualmente para desarmar. De hecho, el libro del conocimiento de Maimónides, en el primer tomo, y todo el saber ético de la Torá llamado Musar, enseñanzas éticas y morales, vienen a ayudarnos a mejorar, pulir y moldear nuestros rasgos de carácter. Por ejemplo, una persona que es muy furiosa, muy envidiosa o muy haragana, o cualquier otra tendencia negativa, debe entender que no es que sea así de forma definitiva. Más bien tiene una tendencia hacia eso, y puede trabajar espiritualmente su carácter para dominar esa inclinación. ¿Y cómo se dominan y se moldean esos rasgos? Hay todo un saber dentro de la Torá que debe estudiarse para poder aplicarlo y modificar no solamente las palabras y los pensamientos de la persona, sino también para transformar su interior. Sigue el libro, incluso un pensamiento negativo. Supongamos que una persona pensó en dañar, robar, ejercer violencia sobre los animales o cometer alguna otra transgresión, pero finalmente no lo hizo. Si no lo hizo, no cometió la transgresión en la práctica. Sin embargo, debe corregir ese pensamiento. Es decir, debe evaluarse interiormente y reflexionar sobre lo que piensa. Incluso puede compartirlo con algún maestro y consultar, ¿cómo puedo trabajar con esta conducta o pensamiento que no me deja en paz? ¿Cómo puedo trabajar conmigo mismo? La persona debe ayudarse a sí misma para que esas tendencias o impulsos de conductas negativas no dominen sobre ella. De hecho, hace un par de años hicimos todo un curso sobre los 28 rasgos de carácter y cómo se trabajan, cómo se moldean, cómo se potencian o cómo se disminuyen. Ese curso analiza el libro Orjot Tzadikim, El camino de los justos. Es un libro muy bien traducido al español y fundamental para este aspecto de la modificación de los rasgos de carácter. Seguimos. Dice así el rabino Weiner, el eterno Dios juzga cada una de las acciones del ser humano y va a sancionar o recompensar de acuerdo con cómo ve el cumplimiento de sus preceptos y leyes. Así también da recompensa a quienes hacen su voluntad, cumplen sus mandamientos y caminan por un camino recto. Esto es así porque Dios creó al ser humano con un alma moral, capaz de reconocer el bien y el mal. De hecho, esto es parte de los 13 principios del monoteísmo de Maimónides, donde se establece que Dios observa omniscientemente y sabe todo lo que ocurre con el ser humano, así como los motivos que impulsan sus acciones. Consecuentemente, Él es el mejor juez. Y cuando decimos juez, queremos decir que recompensa cada uno de los preceptos que la persona cumple, pero también sanciona cada una de las transgresiones. Dice aquí el libro de Maimónides lo siguiente, puesto que, como hemos declarado y explicado, todo individuo tiene libertad de acción, siempre debe esforzarse por retornar a la senda de Dios y apartarse de las transgresiones,
para que no lo sorprenda una enfermedad grave o la muerte mientras aún carga con esas transgresiones. Hay ciertos aspectos de la vida que uno nunca puede saber, son secretos sellados y herméticos que Dios guarda. Uno de ellos es el día de la muerte. Nadie sabe el día en que va a morir. Incluso una persona anciana o muy enferma tampoco sabe exactamente cuándo ocurrirá. Dios espera hasta el último hálito de vida para que la persona retorne. Este es uno de los motivos por los que hay personas que viven muchos más años que el promedio de esperanza de vida, porque Dios confía en que puedan reconocer las transgresiones que hicieron y repararlas. Él espera hasta el último momento de vida. Pero una vez que la persona muere, ya no tiene forma de reparar las transgresiones que hizo en este mundo. Todo lo que no reparó se va con ella. Como dice el libro Ética de los Padres, ¿acaso piensas que la tumba, a donde irá tu cuerpo, será un refugio para ti? No. Como dice el dicho, nadie se va de un restaurante sin pagar. No hay almuerzo gratis. En la vida uno disfruta y toma decisiones, pero finalmente tendrá que presentarse ante el Rey de Reyes. Si hiciste el camino de Dios y te arrepentiste, bienvenido, recibes gran recompensa. Si no, es urgente que la persona haga tesubá y abandone las transgresiones rápidamente, porque en verdad siempre deseamos larga vida para todos, pero nadie sabe cuándo se va de este mundo. Por eso esperamos que las personas se vayan de este mundo limpias. Como dice aquí, la persona siempre debe verse a sí misma como si estuviera por morir, y que tal vez fallezca en el momento en que aún tenga transgresiones y ya no pueda hacer tesubá. Imagínate que una persona está en medio de una transgresión, sea cual sea, en medio de un robo, de una estafa, de insultar o golpear a alguien, o en medio de un acto inmoral con otra persona que no es su esposa, y de repente sufre un paro cardíaco, una CV o algo similar, y se va de este mundo. Además del bochorno general para la familia por haber muerto en ese momento, ya no hay nadie que pueda defenderte, porque tú ya no estás en este mundo para hacer tesubá. Por eso la persona debe verse a sí misma como si siempre estuviera por morir y, por lo tanto, debe arrepentirse inmediatamente de sus transgresiones. Por ejemplo, hay cosas de las que casi nadie se libra todos los días, como el azonará, maledicencia, es decir, hablar maliciosamente del otro o caer en el chisme. Lamentablemente el ser humano es frágil en esto, es débil y vulnerable. Pero apenas uno se da cuenta de que habló de más, enseguida debe levantar el teléfono y decir, ¿sabes qué? Discúlpame, hablé de más. Y también debe pedir perdón frente al Eterno. Hay una plegaria que se puede hacer todos los días que se llama Vidui, confesión. Quien no tenga este texto puede escribirme a info@luzdelatora.org y se lo podemos enviar por email para incorporarlo a su plegaria de la mañana. Ahora bien, si una persona no reza todas las mañanas, es que todavía ni empezó realmente su vida espiritual. Debe comenzar a rezar todas las mañanas, con ganas o sin ganas, tiene que hacerlo, y si es con ganas, mejor. En la plegaria de la mañana también debe arrepentirse de sus transgresiones para mantenerse limpio, como dice aquí claramente, por lo tanto, que se arrepienta inmediatamente de sus transgresiones y que no diga, cuando envejezca yo retornaré, porque quizás muera antes de envejecer. Uno siempre sueña con estar en los últimos días de la vida en una cabaña apacible, en invierno, junto a una fogata, con una bata, tranquilo, viendo a los nietos y con algunos ahorros. Ojalá sea así para todos, y además con abundancia. Pero nadie lo sabe. Como dice el rey Salomón en Eclesiastés 9:8, en todo momento tus ropas han de ser blancas. Que tus ropas estén blancas no se refiere a vestirse físicamente de blanco, porque no tiene mérito ante el Eterno usar ropa blanca. Se refiere a las vestimentas del alma. El alma tiene vestimentas, que son los canales de expresión, el pensamiento, la palabra y principalmente la acción. La palabra y la acción son más fáciles de dominar, especialmente la acción más que la palabra, pero igualmente hay que trabajar en controlarlas. Por eso Maimónides nos da una especie de llamado urgente a hacer tesubá. Vamos a pasar ahora a explicar el nivel elevado alcanza una persona que retorna al Eterno y cómo el Eterno la ama y la aprecia profundamente. Pregunta de un participante, ¿amar a Dios con todo el corazón involucra las vestimentas del alma? Respuesta del rabino, buena pregunta.
En primer lugar, para los noájidas no existe un precepto específico de amar a Dios con todo el corazón. Tampoco el precepto para el judío se entiende simplemente como amar con el corazón. Cuando la Torá habla de esto, el mandamiento está relacionado con conocer a Dios y poner ese conocimiento en el corazón. Como dice Deuteronomio 4:39, conocerás hoy y pondrás sobre tu corazón. La expresión amar a Dios con todo tu corazón se relaciona, en el pueblo judío, con el concepto de entregar la vida por Dios, lo que se llama Kiddush Hashem, santificación del nombre. Es uno de los preceptos de la Torá y se refiere a que, si amenazan a un judío diciéndole, comete idolatría o te matamos, debe negarse y aceptar incluso la muerte antes que idolatrar. Así lo hicieron cientos de miles de nuestros hermanos que entregaron su vida por Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios. Ni que hablar de los 6 millones en el Holocausto y de muchas otras personas que entregaron su vida por el solo hecho de ser judíos. A ellos se los llama Kedosim, sagrados, y el Zohar habla de ellos con gran elevación. Esta es la explicación de ese precepto. Si el noájida tiene ese mismo precepto o no, es un tema de debate que abordaremos en la segunda parte del libro, pero es un tema que requiere estudio. Siempre que hablamos de un precepto, no se trata de un precepto emocional, sino actitudinal. Es decir, un mandamiento se refiere a una actitud frente a una situación y a acciones concretas. Este precepto se refiere justamente a las acciones. Claro que involucra las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción, porque implica incluso estar dispuesto a entregar la vida por ello. Recordemos que cuando hablamos de un mandamiento o precepto, se trata de una acción concreta, medible y de conducta. No hay preceptos que obliguen a sentir una emoción determinada hacia Dios. Por supuesto que sentir amor por Dios es algo muy elevado, pero ese sentimiento suele ser resultado de cumplir los preceptos, no el mandamiento en sí mismo. Muchas veces se confunde el concepto de amar a Dios con la idea de buscar sentir una emoción intensa en el corazón. Pero no se trata de eso. Cuando una persona está enamorada, muchas veces está centrada en su propia emoción, en un desborde sentimental, y no necesariamente en el otro. Aquí no se trata de eso. Es un tema profundo que requiere trabajo y comprensión. La acción concreta es la que finalmente puede generar el sentimiento de amor hacia Dios. Cuando el versículo de Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, nuestros sabios explican que incluso se lo debe amar poniendo el impulso al mal que tenemos todos al servicio de Dios, es decir, dominándolo. Cada vez que una persona desea hacer algo prohibido y logra dominar ese impulso, se autodisciplina y se controla, en ese momento está amando a Dios. Esto lo explica el gran comentarista de la Torá Rashi en su comentario a ese versículo. Cuando el versículo dice con toda tu alma, se refiere incluso a entregar la vida si fuera necesario. Es decir, aceptar la muerte antes que cometer idolatría. Esto fue lo que vivieron nuestros hermanos en España y Portugal durante la Inquisición, y lo que el pueblo judío ha sufrido en muchos lugares a lo largo de la historia. En muchas familias judías hubo personas que murieron por mantener su fe. Cuando el versículo dice con todo tu mucho, que suele traducirse como con todas tus fuerzas, se refiere a entregar incluso los bienes materiales. Es decir, una entrega total y absoluta. Eso es lo que el Eterno exige del pueblo judío. El Noájida tiene algunos aspectos relacionados con esto, pero debemos estudiar exactamente qué corresponde, en qué casos sí y en cuáles no. Todo esto está tipificado y lo veremos en la segunda parte del libro El Código Divino. Una persona que realmente entiende de qué se trata la espiritualidad de la Torá, estudia el código noájida, abandona las transgresiones y se enfoca en cumplir los preceptos, se le denomina un Baal Teshuvá, es decir, dueño del arrepentimiento o retornante. En español podríamos llamarlo también neomonoteísta. Es un nivel espiritual muy elevado. Esta semana, en un debate en Twitter, un líder noájida me preguntó por qué usamos el término neomonoteísta para referirnos a las personas que abandonaron la idolatría y se acercan al monoteísmo de la Torá. Decía que le parecía un término sectario. Pero no lo es. Es simplemente una descripción de una persona, sea noájida o judía, que antes no conocía la ley o la transgredía, y luego se arrepiente ante el Eterno. Y esto es algo muy valioso.
Dice el Zohar que en el pedestal donde se paran los retornantes, ningún justo que nunca transgredió puede pararse allí. En la Torá, en el Midrash y en el Talmud hay muchas enseñanzas sobre la elevación y la grandeza espiritual que alcanza una persona que retorna. Por eso es un nombre de excelencia llamarse neomonoteísta, así como también es un nombre de excelencia asumirse como noágida. La Torá otorga estos nombres y categorías espirituales. Dice así Maimónides: que la persona retornante no piense que está lejos del nivel de los virtuosos debido a las transgresiones y faltas que cometió. A veces la persona que retorna dice: lástima que aprendí tan tarde, ¿cómo me puedo comparar con alguien que nunca transgredió o que nunca idolatró? Error, dice Maimónides. Para Dios esa persona puede ser incluso más preciada que quien nunca tuvo ese desafío. También hay que saber que la persona no debe recordarse constantemente a sí misma sus antiguas transgresiones ni hablar de todo lo que hizo, de sus fechorías idolátricas o de sus faltas pasadas. Lo digo porque hay muchas personas que, lamentablemente, copian modelos de cultos idolátricos y empiezan a dar testimonio diciendo como antes eran una porquería o una basura. No podés decir eso. En primer lugar, no puedes hablar en contra de ti mismo, porque tú también eres un ser humano. Así como tienes prohibido hablar mal de otro, lo que se llama la sonará, que es hablar maliciosamente del prójimo, tampoco debes hablar mal de ti mismo. Dios no lo permita. En segundo lugar, estarías incluso blasfemando contra Dios. Porque si Dios limpia tu alma, no puedes decir que sigue sucio. No puedes decir que la tesubá no sirvió. Sería como limpiar algo 2 veces innecesariamente. Como dice el dicho, si no está roto, no lo arregles. De esto hay muchos versículos, en el profeta Joel, en el profeta Osea, en el profeta Jeremías y también en otros textos. Incluso el libro de Lamentaciones trata mucho este tema. Entonces, cuando Dios limpia el alma, significa que uno está limpio. La persona debe decir: yo soy otro. Ya no soy aquel que hizo esas cosas. Es decir, cambia su identidad espiritual. El ejemplo que solemos dar es el de un mafioso que tiene una organización criminal muy grande y es perseguido por la DEA y por Interpol por todo el mundo. ¿Qué hace? Se escapa a un lugar donde le hacen una operación para cambiarle el rostro, cambia su identidad y sus documentos. Ya no lo pueden detectar. La tesubá hace algo parecido, convierte a la persona en alguien nuevo. Si soy una persona nueva, entonces no puedo decir que sigo sucio. Por eso no corresponde dar testimonio público de las cosas malas que uno hizo. Por esta razón insistimos tanto en que cuando una persona se asume como noágida monoteísta o neomonoteísta, borre de sus redes sociales los posteos o imágenes de cuando estaba siguiendo caminos negativos. Porque si Dios lo perdonó y lo limpió, no debe quedar un testimonio permanente de esas faltas, ya que la tesubá las borra y la persona también debe anular ese recuerdo público. Por lo tanto, la persona no debe lamentarse diciendo: qué lástima que no me di cuenta antes, que no tuve ese despertar espiritual antes. No debe decir eso. Por el contrario, dice Maimónides, esa persona es tan amada y grata ante el Creador como si nunca hubiera cometido ninguna transgresión. Una persona que retorna al Eterno es recibida con gran cercanía. De manera alegórica, el Eterno la abraza. Es alguien próximo a Dios. Es más, tendrá una gran recompensa, porque a pesar de haber probado el gusto de la transgresión, se apartó de ella y conquistó su mal instinto. Ustedes saben lo difícil que es abandonar un mal camino. Lo vemos en el caso de Yitro, el sacerdote idólatra que luego se transformó en monoteísta y fue el suegro de Mosé. Muchos de ustedes saben lo que significa esto, a veces implica incluso enemistarse con amigos o familiares, abandonar antiguos cultos o sufrir rechazo. Por eso, quien probó la transgresión y aún así domina su instinto y se aparta de ella, es para Dios algo muy preciado. Por eso dice Maimónides, por el contrario, no pienses que esto es un error. Es tan amado y grato ante Dios como si nunca hubiese cometido ninguna transgresión. Es más, tendrá una recompensa muy grande, pues a pesar de que probó el sabor de la transgresión, se apartó de ella y conquistó su mal instinto.
Esto es lo que dijeron los sabios en el Talmud, que en el nivel espiritual donde se encuentran los Baalei Teshuvá, los retornantes, ni siquiera los más virtuosos pueden llegar. Ellos existen en un nivel muy alto. Todos los profetas instruyeron tanto a los israelitas como a los noágidas a volver en Teshuvá, es decir, a retornar a Dios. El pueblo de Israel y la era del Masíaj no llegarán sino a través de la Teshuvá. La Torá ha asegurado que al final de los días, que es la época en la que vivimos, todo el pueblo de Israel volverá en Teshuvá ante Dios. Es decir, observarán la Torá incluso en el exilio y luego serán redimidos junto con los gentiles justos. Grande es la Teshuvá, pues aproxima a la persona a la presencia divina. Como dice el profeta Osea 14, retorna Israel al eterno tu Dios. Obviamente esto no se refiere solo al pueblo de Israel, sino a todos los que han transgredido. La Teshuvá acerca a los que estaban alejados. Hasta ayer podían ser considerados por sus acciones como rechazados y abominables, pero hoy, después de haber retornado en Teshuvá, son amados, gratos, cercanos y amigos. Dios no desea sancionar a las personas. Como un padre misericordioso que no quiere castigar a su hijo, desea que el hijo se limpie y rectifique. Cuando la persona se limpia espiritualmente, es amada por Dios. Dice Maimónides, que elevada es la Teshuvá. Ayer ese individuo estaba separado del Dios de Israel. Como dice el versículo, sus faltas han trazado una separación entre ustedes y Dios. Lo que separa a la persona de Dios es la transgresión. Clamaba y no era respondido. A veces las personas rezan mucho, pero Dios no escucha porque hay muchas transgresiones pendientes. Es como cuando alguien pide crédito al banco y no se lo dan. ¿Por qué? Porque tiene deudas. Hasta que no pague la deuda no tendrá crédito. De la misma manera, hasta que no haga Teshuvá. Aquí Maimónides cita muchos versículos para explicar esto. Por eso se recomienda leer el capítulo 7 de las leyes de Teshuvá de Maimónides, que forma parte del libro del conocimiento, un libro fundamental. Aquí hay algo muy importante, es una grave transgresión decirle a una persona que ha retornado, recuerda tus acciones pasadas. Decirle, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos en tal lugar? ¿Te acuerdas cuando nos arrodillábamos ante los ídolos? Eso está prohibido. Es una transgresión grande, porque uno está difamando a la persona, haciéndola sufrir y hostigándola con palabras. Pero además implica una falta de respeto hacia Dios. Si Dios lo limpió, ¿quién soy yo para decir que no está limpio? Por lo tanto, es una grave transgresión recordarle a una persona arrepentida sus acciones pasadas o mencionarlas en su presencia para avergonzarla, o hacer comentarios similares que traigan de vuelta lo que ya quedó atrás. Todo eso debe olvidarse. Dios lo perdona, como dicen claramente los versículos. Hay una ceremonia que se realiza en Rosh Hashaná, el Año Nuevo, en la que se va a una fuente de agua y se recita un versículo de los profetas. La ceremonia se llama Taslig, que significa arrojar o soltar. El versículo expresa que Dios arroja al fondo del mar todas las transgresiones. Ahora bien, intenta ir a buscar tu transgresión al fondo del mar, ya no existe más. Se fue. Nadie puede recuperarla. Ni tú puedes recordársela a otro ni nadie puede recordártela a ti. La advertencia contra esto se encuentra dentro de las prohibiciones de la Torá que enseñan que una persona no debe oprimir a su prójimo. Oprimir significa hostigar con palabras y hacerlo sufrir. Es muy importante entender esto. Cuando decimos que una persona retorna a Dios, significa que Dios siempre estuvo cerca, pero la persona se había alejado y ahora vuelve. No se trata de nacer de nuevo, sino de volver al camino correcto. Dios estableció un camino recto, y la persona se desvió. Ahora simplemente retorna a ese camino. De hecho, muchas veces hay confusión con algunos términos de la Torá. Hay transgresiones que se traducen como abominación, pero en hebreo la palabra es toevá, que literalmente indica una desviación del camino. Es como cuando estás siguiendo una ruta y te equivocas de dirección. El GPS dice recalculando y te indica que vuelvas al camino correcto. La identidad noágida viene con el nacimiento. No es que la persona adopta algo que antes no tenía. En realidad,
siempre lo tuvo. Todo ser humano es noágida por naturaleza. Simplemente puede que antes no fuera consciente de que tenía normas y ahora toma conciencia de ellas. Por eso cuando me preguntan, ¿cómo hago para ser noágida?, les digo que no hay que hacer algo especial. Hay que estudiar, asumir esa identidad y avanzar en el cumplimiento. Nada más que eso. Pregunta de un participante, ¿cada día nuevo es un comenzar espiritual? Respuesta del rabino, sí, pero las deudas espirituales siguen existiendo. Lo que uno hizo, lo hizo. No es como decirle al banco que no vas a pagar la tarjeta de crédito o la hipoteca. La deuda sigue estando. La transgresión se mantiene hasta que se la desactiva. ¿Y cómo se desactiva? Primero, reparando el daño causado. Segundo, arrepintiéndose sinceramente. Y por supuesto, abandonando la transgresión, porque si no se la abandonan no hay por dónde empezar. Dios juzga al ser humano según el cálculo de sus acciones permitidas y prohibidas, es decir, según sus actos. Esto se ve claramente en el libro de Jonás, capítulo 3, donde Dios no solo consideró el ayuno y el arrepentimiento de la ciudad de Nínive, sino principalmente el hecho de que cada persona devolvía lo robado. Es decir, la acción concreta. Por eso cada persona debe verse a sí misma durante todo el año como mitad inocente y mitad culpable. Siempre estamos en una balanza. Y de la misma manera debemos ver al mundo entero, como mitad inocente y mitad culpable. Si una persona, estando en ese equilibrio, comete una falta, puede inclinar la balanza hacia el lado negativo, tanto para sí misma como para el mundo. Pero si cumple un precepto, inclina la balanza hacia el lado del mérito y provoca redención y salvación. Como dice el versículo, el justo es el cimiento del mundo. El mundo se sostiene porque Dios hizo un pacto con la humanidad en Génesis 9, el pacto del arco iris, prometiendo no destruir a la humanidad mientras se mantenga el cumplimiento del pacto noágida. Por eso Proverbios dice que el virtuoso es el cimiento del mundo. Quien actúa con rectitud puede inclinar el mundo hacia el mérito y salvarlo. Entonces, ¿cómo se trae redención y salvación al mundo? Aquí está claro. A través de un acto, un pensamiento o una palabra, una persona puede inclinarse a sí misma y a todo el mundo hacia el lado del mérito y provocar redención y salvación. Pregunta de un participante, ¿Dios también juzga nuestros pensamientos? Respuesta del rabino, sí, pero en menor medida. Lo que está bajo tu dominio más inmediato es la acción, hacer o no hacer. Por eso debemos empezar por lo que es más directo de controlar, aunque igualmente sea difícil. Ahora leamos algo muy hermoso. Cada persona, de entre todos los seres humanos, cuyo espíritu la impulsa y cuya mente reconoce que debe pararse delante de Dios y caminar por un camino recto. Es decir, una persona que no solo cumple el código noágida, sino que lo hace intensamente y se convierte en un activista o líder noágida. Tal como Dios creó al ser humano, recto, aunque la persona pueda torcerse por decisión propia. Si esa persona se quita de encima las necedades, las futilidades y las vanidades del mundo, entonces se santifica. Se vuelve Codes Kodashim, es decir, sagrado. Y Dios será su porción y su herencia en el mundo, de una manera similar a lo que sucedía con los levitas, quienes tenían a Dios como su heredad. Además, tendrá en este mundo abundancia suficiente, tal como sucedía con los levitas. En otras palabras, toda persona cuyo espíritu la impulsa a apartarse de la transgresión, a levantarse delante de Dios para servirlo, a conocerlo y caminar por el camino recto que Él estableció, y que se libera del yugo de las vanidades del mundo, se consagra espiritualmente. Entonces Dios será su parte y su herencia para siempre, y tendrá en este mundo la promesa de que no le faltará lo necesario. Como dice Salmos 16:5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Con esto podemos ver hasta qué nivel espiritual puede llegar cualquier ser humano, cualquier noágida que toma conciencia de esta enseñanza. Y como dice el Talmud, los noágidas pueden llegar incluso al nivel espiritual de un Kohen Gadol, el sumo sacerdote.
Así que aprovechemos la recompensa, la riqueza y la dicha de haber descubierto la identidad espiritual no ágida. Practiquemos estas enseñanzas, seamos constantes y persistentes. Que el Eterno nos bendiga. Amén y amén para todos. A continuación la plegaria Vidui, confesión. Plegaria para leer de pie. Golpear suavemente el pecho al leer cada transgresión. Vidui, confesión. Por favor, oh Eterno, Dios nuestro y Dios de Israel, que nuestra oración llegue delante de ti, y no te ocultes, Rey nuestro, de nuestras plegarias. Pues no somos tan insolentes ni tan duros de cerviz como para decirte, oh Eterno, Dios nuestro y Dios de Israel, que somos justos y que no hemos pecado. No, sino que hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos transgredido intencionalmente, tanto nosotros como nuestros padres y los miembros de nuestra casa. Nos hemos hecho culpables, hemos traicionado, hemos robado, hemos hablado calumnias y maledicencia, hemos causado iniquidad y hemos causado maldad, hemos pecado intencionalmente, hemos tomado bienes ajenos por la fuerza, nos hemos asociado a la mentira y al engaño, hemos dado malos consejos, hemos engañado, nos hemos enojado, nos hemos burlado, nos hemos rebelado, hemos pervertido tus palabras, hemos provocado, hemos cometido inmoralidad, nos hemos apartado de ti, hemos cometido iniquidad. Hemos pecado con mala voluntad, hemos causado daños espirituales, hemos oprimido a otros, hemos causado sufrimiento al padre y a la madre, hemos sido obstinados, hemos sido malvados, hemos corrompido, hemos cometido abominaciones, nos hemos extraviado del buen sendero y hemos hecho que otros se extravíen, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus buenas leyes, pero no nos ha servido de nada. Pero tú eres justo por todo lo que ha venido sobre nosotros, ya que actuaste con verdad mientras que nosotros hemos hecho la maldad.